Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales. Le voy a dar paso a la señora secretaria abogada para que nos dé lectura de la cuenta. Gracias, presidenta. Ahí en la cuenta hay una solicitud del honorable senador señor Latorre con la que pide se remitan a las autoridades que se indican los siguientes oficios. El primero, a la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, señora Valentina Durán, a objeto que disponga la realización del proceso de consulta indígena solicitado por las comunidades de la Alianza Territorial Daguipulli en octubre del año 2021, en el estudio de impacto ambiental que se está efectuando por el SEIA de la región de los ríos al proyecto Parque Eólico Ovejera Sur, en la comuna de La Unión. Y otro oficio a la directora regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la región de los ríos, a objeto informe el avance de las investigaciones vinculadas a la destrucción de la laguna del Toro, efectuada supuestamente por la empresa que lleva a cabo el proyecto Parque Eólico Ovejera Sur, que impidió a los integrantes de la Alianza Territorial Daguipulli la realización de sus ritos ancestrales en la celebración del Año Nuevo Mapuche. Estos son los dos oficios solicitados por el senador señor Latorre. Muchas gracias, señora secretaria. Le damos la palabra entonces al senador Latorre. Gracias, presidenta. Bueno, por su intermedio, me tocó reunirme la semana pasada en la región de los ríos, en La Unión específicamente, en la comuna de La Unión, con el lonco Luis Yanquilev y la alianza territorial de la zona de varias comunidades, en el fondo de mapuches de la zona, que mencionaron particularmente uno con la Forestal Arauco, pero otro con un proyecto energético de parque eólico, y ellos lo que solicitan es que se revise, que está en el sistema de evaluación ambiental, está en proceso de calificación ambiental de RCA, pero piden un proceso de consulta indígena y simplemente nos enviaron varios antecedentes. El oficio es pedir información respecto a si corresponde o no esa consulta indígena. Son comunidades que están en plena disposición al diálogo institucional, han tenido varios acercamientos con autoridades locales, regionales, pero no los han tomado mucho en cuenta, y muchas veces estos conflictos que se dejan ahí por falta de escucha después van escalando. Entonces creo que es importante mencionarlo acá en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, solicitar estos oficios y bueno, veremos la respuesta institucional que corresponde. Eso, presidente. Gracias. Sí, de acuerdo. Entonces enviemos estos oficios, estas solicitudes como comisión, porque además evidentemente a todos nosotros nos llegan distintas solicitudes desde nuestras regiones, desde nuestros territorios, y me parece que es una decisión institucional que lo hagamos llegar además como Comisión de Medio Ambiente del Senado. Gracias. Entonces, como hemos sido convocados, la tabla de hoy es para continuar el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley número 19.300 sobre bases generales del medio ambiente, con el objeto de establecer restricciones a la tramitación de proyectos en zonas declaradas latentes o saturadas, boletín número 11.140-12. Están de invitados, les agradezco además que estén presentes. No sé si logró conectarse. Entonces están presentes la asesora legislativa del Ministerio de Medio Ambiente, la señora Melisa Mayega, y conectado vía Zoom el jefe del Departamento de Legislación y Regulación, el señor Ariel Espinosa, que también quiero señalar, ayer estuvo presente en la comisión pensando que íbamos a iniciar la votación, pero tomamos la decisión de hacerlo hoy día, estamos los 5 presentes, y desde ya también indicar que el Ejecutivo ayer nos fue explicando cada uno de los numerales de esta indicación sustitutiva. Yo también, bueno, lo revisé, hicimos algunas consultas que quedaron además contestadas y aclaradas, así que vamos a darle paso entonces a la señora secretaria para que nos vaya ayudando y guiando en la votación, y vamos a proceder entonces a realizarla. Gracias, presidenta. De acuerdo a lo señalado por la presidenta, se iniciaría el estudio y la votación de las indicaciones, considerando partir por la indicación número 2,
que se encuentra en la página 1 del comparado. La indicación número 2 de su excelencia el presidente de la República para sustituir el texto íntegro del proyecto de ley por el siguiente. Artículo único. Modifícase la ley número 19.300 sobre bases generales del medio ambiente en el siguiente sentido. Numeral 1. Agrégase en el actual artículo segundo nuevo literal V del siguiente tenor. B. Plan de prevención, instrumento de gestión ambiental que a través de la definición e implementación de medidas y acciones específicas tiene por finalidad evitar que los niveles establecidos en las normas primarias y secundarias de calidad ambiental se encuentren en latencia. Esta sería el numeral 1 de la indicación sustitutiva del Ejecutivo. No sé, Presidenta, si quiere que siga con la número 2. Vamos de a una, sí. Presidenta, muchas gracias por su intermedio. Le damos la palabra al Ejecutivo. Sí, muchas gracias. Saludar a todos los honorables senadores y senadoras. Solo comentar, le voy a dar la palabra a Ariel para que pueda hacer la explicación, pero solo comentar que, como bien señaló ayer en la presentación que se hizo a la comisión, esta es una de las indicaciones que van en el sentido de poder mejorar la redacción de lo que existe actualmente. Esa junto con la siguiente indicación, así que para que tengan el contexto de que se trata de eso. Le voy a dar la palabra a Ariel Espinosa para que pueda explicar bien el cambio. Gracias, Presidenta. Ariel, tienes la palabra. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senadores. Efectivamente, tal como indicaba la asesora legislativa del Ministerio, estas son definiciones que están en el formato reglamentario y ahora pasarían al cuerpo legal con el sentido de poder diferenciar los objetivos de los dos instrumentos y dejando en claro que el instrumento de plan de prevención lo que busca es mantener la zona bajo la latencia, no con la redacción actual que da a entender un poco que podría estar permanentemente en latencia la zona, independiente que se cumplan los objetivos del plan. Ese es el objetivo de la indicación 1 y 2. Gracias, Ariel. Me parece prudente, o sea, importante además mencionar rápidamente que nuestro proyecto que busca es que desde que una zona ya fue decretada, ya fue declarada latente o saturada y hasta que empiece a ejecutarse un plan de descontaminación, que es lo que hoy tiene nuestra legislación, y eso sabiendo que demora años. Yo pongo siempre el ejemplo de Calama, ¿cierto? La zona que represento, 12 años, desde que se decretó latente hasta que tuviéramos un plan de ejecución, un plan de descontaminación en ejecución, es lo que queremos que hacernos cargo, ¿cierto? Hacernos cargo de ese periodo, qué ocurre en ese periodo. Entonces, yo al menos comparto esta indicación porque hoy lo que tenemos es solo un plan de descontaminación, pero además en el plan de prevención, que es un nuevo instrumento, lo que se busca con esto es que una zona que ya ha estado declarada latente pueda disminuir, voy a decirlo de esta forma, ¿cierto?, su contaminación y de esa forma avanzar hacia un plan de descontaminación, pero con un plan de prevención que no, incluso no termine en este territorio pasando de una zona latente a saturada, o sea, no solamente manteniendo aquello, sino que disminuyéndolo. Y por eso me parece que va en la línea correcta. No sé si algún senador o la senadora tiene alguna opinión o duda respecto de esta indicación. Disculpe, yo la verdad es que no puedo pronunciarme directamente porque como estuve ausente estoy un poco, tengo que orientarme más todavía. Sin embargo, si usted permite, me gustaría que se pudiera dar la palabra a Alejandro Sánchez porque creo que tiene una opinión algo diferente. No sé si se podrá... Ahí está. Sí, ahí está. Sí, entonces le damos la palabra a Alex Sánchez. Buenas tardes, Presidenta y Comisión. Quisiera comentar un punto respecto de la redacción del plan de prevención. Lo que pasa es que, como muy bien dijo don Ariel, hay una diferencia respecto de lo que está redactado el día de hoy en el Decreto Supremo 39 que regula esta materia. Y si bien se comparte la intención que tiene el Ejecutivo de poder relevar el hecho de que el plan de prevención busca evitar la saturación de la zona, sino que además busca reducir los niveles de contaminación a menor a un 80% de lo que se en la respectiva norma. Creemos que la redacción tiene algunos desperfectos que sería bueno poder revisar. Porque, por ejemplo, dice plan de prevención, instrumento de gestión ambiental y a través de la definición e implementación de medidas y acciones específicas,
tiene por finalidad evitar que los niveles establecidos en las normas primarias y o secundarias de calidad ambiental se encuentren en latencia. El problema es que al proponer esa definición se produciría un contrasentido, ya que no queda claro qué es lo que está previniendo el plan. En el fondo, este plan se dicta una vez que se supera un 80% de lo que indica la norma, y después se dicta un plan de prevención, pero ¿qué es lo que se está previniendo? No queda claro si es que lo que se propone con la definición es prevenir la saturación o bien prevenir la zona de latencia, pero si es que se busca prevenir la zona de latencia, sería un poco extraño que se dictara un plan de prevención para prevenir la latencia una vez que ya está declarada la latencia. Entonces, creemos que si bien se comparte la intención del Ejecutivo a aclarar de que el respectivo plan de prevención tiene que buscar reducir la contaminación a un nivel menor al 80% de lo indicado en la respectiva norma, el nombre ya no tendría sentido porque ya no se ha prevenido la latencia, sino que en el fondo la latencia ya fue dictada. Entonces creemos que ahí hay un primer problema, y el segundo problema de redacción tiene que ver con la parte final. Dice que el plan tiene por finalidad evitar que los niveles establecidos en las normas primarias y o secundarias de calidad ambiental se encuentren en latencia, pero en el fondo lo que se busca evitar que se encuentre en latencia es la contaminación, no el nivel establecido en la norma. Entonces creemos que esas dos observaciones son más bien de forma, se comparte el fondo de la indicación, pero creemos que estas observaciones son importantes para poder mejorar la claridad y que se entienda con toda la precisión que corresponde qué significa el plan de prevención. Esto también de cara a la firma del acuerdo que es Escazú, que implica que las comunidades tienen que tener acceso a la información ambiental, y para ello también tienen que comprender con claridad qué son los planes de descontaminación, para poder en el fondo también hacer un seguimiento de la situación ambiental de su respectiva comunidad, su respectiva comuna. Eso es cuanto podemos comentar, señora Presidenta. Muchas gracias, Alex. Le voy a dar la palabra al Ejecutivo, pero antes una cuestión reglamentaria, porque no nos olvidemos que este proyecto está votado en general y la indicación del Ejecutivo es sustitutiva. Nosotros tenemos que pronunciarnos sobre este articulado, sin perjuicio, y ahí le doy la palabra a la señora secretaria por si estoy equivocada, de que vayamos tomando acuerdos, no sé si es por mayoría o por unanimidad, para ir, por ejemplo, corrigiendo alguna de las indicaciones, ¿cierto?, que verbalmente puede hacer hoy día algún senador o la senadora. Así que primero le doy la palabra a la señora secretaria y luego al Ejecutivo nuevamente. No, Presidenta, es así como usted lo dice, o sea, que hay que efectuarle modificaciones a cada uno de los numerales de si la comisión así lo acuerda, se efectúan las modificaciones en esta instancia, no hay para qué abrir un nuevo plazo, y se van viendo una por una las indicaciones y se efectúan las modificaciones que acuerde la comisión. Gracias, señora secretaria. Entonces le damos la palabra al Ejecutivo, Melissa. Sí. Ariel. Muchas gracias por su intermedio, Presidenta. Indicar que entendemos que se comparte el fondo del objetivo, que es que el plan de prevención tiene que servir para bajar los niveles de contaminación de interés, ¿cierto?, bajo el 80%, que es el rango de latencia. En ese sentido, nosotros estimamos que la redacción es bastante clara en que busca prevenir estos altos niveles de contaminación, que son aquellos que se sitúan entre el 80 y el 100% de la norma de calidad de que se trate. Y por eso no estimamos que hay una contradicción entre que sea de prevención y que el objetivo es bajar del 80%, y entenderíamos que sería una prevención la que se realiza asociada más de claridad de la redacción. En eso, si hay alguna otra propuesta, lo podríamos discutir, pero nosotros estamos alineados con que lo que se busca es dejar sumamente claro de que los objetivos de la prevención es bajar con el 80% de la norma de que se trate. Gracias, Ariel. Doy la palabra. Yo reconozco que estoy un poco confundida porque efectivamente, si entiendo bien, entiendo el objetivo de fondo, pero si habla de prevención, usted dice vamos a prevenir para bajar esos niveles, pero resulta que ya está, digamos, en latencia. Entonces, como que es extraño que uno tenga un plan de prevención
latencia. Yo creo que hay un cierto tema de reacción ahí que no me queda muy claro. Esa sensación es la que me dejó a mí este intercambio. Creo que antes, si encontramos una mejor reacción más clara, entendiendo que el objetivo estamos totalmente de acuerdo. Yo creo lo siguiente, porque efectivamente, claro, es difícil entender, y para quien incluso pensemos en esto, ¿cierto? Tenga que el día de mañana interpretar que vayamos a prevenir algo, claro, a lo mejor uno podría, que ya llegó a la atención, uno podría entender que se está previniendo lo que yo mencionaba de evitar que llegue a una zona de saturación. Pero, por ejemplo, uno podría, ¿cierto? Yo propongo, digamos, que se indique un plan de detención, como diciendo, bueno, frenamos hasta acá este grado de contaminación que ya tenemos, puede ser un plan de detención o algún, bueno, sinónimo que encontremos porque veo que el fondo lo compartimos. Y luego, a propósito de lo que decía el Ejecutivo, donde se indica que esto es un instrumento de gestión ambiental que tiene por finalidad evitar que los niveles establecidos en las normas primarias y o secundarias de calidad ambiental se encuentran en latencia. Ahí yo también diría evitar que los niveles establecidos en las normas primarias o secundarias de calidad ambiental eh, aumenten, ¿verdad? Porque la idea nuestra es disminuirla, buscando que éstas disminuyan y podamos sacar la zona de esta situación. Senador Durana. Quiero consultar al Ejecutivo en función de esta definición, porque habla de un rango y cuando se supera este rango es donde finalmente comienza a funcionar este plan de prevención. Por lo tanto, una definición distinta podría determinar un rango menor. Y eso obviamente que provoca una situación de más inestabilidad. Entonces, escuché un rango, no sé si el 80%. Entonces, quiero entender que este plan de prevención, la definición, es que funciona cuando se produce un rango que finalmente genera una situación de contaminación grave, y ahí me gustaría que lo pudiera explicar bien el Ejecutivo, porque si finalmente el punto es que apenas entró en latencia tenemos que generar un plan de descontaminación, bueno, entonces ¿para qué existe el rango? Es la consulta. Sí, vamos a recibir la consulta del senador Latorre y luego damos la palabra al Ejecutivo para ambas. Gracias. Gracias, Presidenta. Sí, como tratando de aportar porque creo que compartimos el fondo, pero aclarar la redacción, si se puede poner explícitamente esto que decía Ariel, ¿no? del Ejecutivo, de tal vez al final de la frase, poner esto lo que se pretende es bajar el umbral, ¿no? El nivel del 80%, o sea, ponerlo explícitamente que eso es lo que se busca con el plan de prevención, porque otra cosa es el plan de descontaminación, son dos cosas distintas. Entonces, no sé si aportará un poco a la solución para que quede más explícito, más claro en la redacción. Gracias, senador Latorre. Entonces le damos la palabra al Ejecutivo para ambas consultas. Perfecto, muchas gracias, Presidenta. Indicar que el proyecto de indicación sustitutiva no reemplaza la definición de zona saturada o latente en relación a lo que consultaba el senador. Esos 80% están para indicar que la condición pasa a latencia y antes del 100%, que está definido en otra normativa, eso no se ve alterado por el proyecto, por lo tanto el proyecto no involucra una mayor discrecionalidad de la administración en ese punto, no afecta a esa parte. Y en relación a tal vez una redacción que facilite un mayor entendimiento y haciendo similar a la del siguiente instrumento, tal vez la redacción tiene por finalidad recuperar los niveles establecidos en las normas primarias y secundarias de calidad ambiental y prevenir que se encuentren en latencia. Entonces, ahí se podría incorporar ambos elementos, que recupera la situación actual y le da una continuidad en el tiempo al plan para que no vuelva a superarse este 80% en el tiempo. Eso tal vez es una redacción que se propone desde el Ejecutivo para poder resolver el punto. Muchas gracias, Ariel. Sí, Alex. Está pidiendo la senadora Allende tu palabra. Me parece bien la redacción, pero también agregaría otra cosa que también puede aumentar la claridad. En el fondo, cuando se habla de zona latente, dice aquella en que la medición de la concentración de contaminantes
Entonces, se habla de concentración de contaminantes, ese es como el concepto clave. Entonces, además de lo que propone el señor Ariel, yo también sugeriría, si la comisión lo estimaba bien, considerar, por ejemplo, la parte que dice plan de prevención, instrumento de gestión ambiental, que a través de las definiciones, etcétera, etcétera, tiene por finalidad evitar que los niveles establecidos en las normas. Solamente habla de los niveles establecidos en las normas, pero el objeto del plan de prevención no puede ser el nivel establecido en la norma, es el nivel de concentración de contaminantes establecido en la norma. Eso es lo que en definitiva regula el plan de prevención. Entonces, yo sugeriría hacer esa precisión para entender que el plan de prevención actúa sobre ese objeto, actúa sobre el nivel de concentración que especifica la respectiva norma primaria o secundaria, porque actualmente solamente dice, tiene por finalidad evitar que los niveles establecidos en las normas se encuentran en latencia, pero no son los niveles establecidos en las normas los que se encuentran en latencia, sino que son la concentración de contaminantes la que se encuentra en latencia. Entonces, es solo una cosa formal de redacción, pero con el objetivo de aumentar el entendimiento colectivo de esta norma y que también las comunidades puedan comprender en el fondo el trabajo que se hace desde el Congreso por su bienestar. Perdón, ahí sí, solamente muchas gracias, Alex. Comentarte que aquí ya vemos algunos asintiendo y veo también al Ejecutivo, entonces quiero sugerir algo, ya que en el caso del fondo del asunto hay acuerdo, ¿cierto? O eso es lo que al menos estoy percibiendo, de que el Ejecutivo entonces redacte con lo que hemos ido acá conversando esta nueva definición, no sé si, insisto, puede ser este plan de detención como nombre u otro, ¿no? Sinónimo, y luego mejorar la parte donde la finalidad tiene por objeto y hace referencia a los niveles que haga referencia a lo señalado. Para que luego le damos la palabra a la señora secretaria para que una vez que el Ejecutivo nos proponga ahora en este momento, ¿cierto?, esa nueva reacción, podamos también hacerla, leerla, digamos, en voz alta y así proceder a su votación. Entonces, mientras ellos avanzan en eso, podríamos avanzar nosotros, señor secretario, con el... No problema con el siguiente. Bueno, a ver. Pero lo leo. Sí. El numeral número 2 agrega en el actual artículo segundo el siguiente numeral. W. Plan de descontaminación. Instrumento de gestión ambiental que a través de la definición e implementación de medidas y acciones específicas tiene por finalidad recuperar los niveles establecidos en las normas primarias y o secundarias de calidad ambiental de una zona calificada como saturada por uno o más contaminantes. No tiene el mismo problema. Y tampoco, como bien decía Ariel, me parece importante decirlo, no altera la definición que está en nuestro ordenamiento jurídico respecto a plan de descontaminación, pero sí la decisión es incorporarlo en esta norma y por lo tanto tenemos que votarlo. Ya, bueno, procedemos a votar ese numeral antes de continuar o volvernos al primero, ¿parece? Ok, ya, señora secretaria, lo ponemos en votación. ¿Tomo la votación individualmente o hay acuerdo? No lo sé. Sí, es verdad. Senadora, señora Allende. No me acuerdo. Que es la misma definición que ya está en nuestro senador, señor Durana. A favor. Senador, señor Gaona. A favor. Senador, señor Latorre. Señora presidenta. A favor, señora secretaria. Aprobado por la unanimidad de la comisión. Okay. ¿Seguimos? Sí, con el 3 entonces. Ahí nos avisas tú, Melissa, cuando. Ya. Vamos a seguir. Recuperar los niveles. En la misma. Los niveles establecidos. Okay. Enseguida pasamos a la indicación número 3, que se encuentra en la página 2, pero continúa en la página 4. Numeral 3. Agregas en el artículo 11 un nuevo inciso tercero del siguiente tenor. Página 4. Requerirán la elaboración de un estudio de impacto ambiental por los efectos, características o circunstancias de las letras A y B, se refiere al artículo 11, aquellos proyectos o actividades que produzcan un impacto significativo
como consecuencia de las emisiones estimadas del proyecto en conformidad con las circunstancias que serán determinadas mediante el decreto que declare la zona saturada o latente, en consideración a la respectiva norma de calidad ambiental, mientras no se dicten los respectivos planes de prevención o de descontaminación. Las letras A y B se refieren a la salud de la población y a los efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales. Sí, gracias, señora secretaria. Le damos la palabra al senador Gaona. Presidenta, respecto de esto, quisiera si el Ejecutivo nos puede profundizar un poco más a qué se refiere en términos métricos el impacto significativo. Y cómo eso, me imagino que ese impacto significativo está debidamente reglamentado en el reglamento de la norma y por tanto se remite a eso o hay algo distinto. Y también cómo poder explicar un poquito más cómo califica esto de las circunstancias que serán determinadas mediante decreto. ¿Cuáles son esas circunstancias? Que voy a profundizar un poquito más en esos dos elementos que quizás queda muy sujeto a un reglamento todo esto y a lo mejor es posible incorporar en la ley algo un poco más concreto. Gracias, senador Gaona. La senadora Allende y luego la palabra al Ejecutivo. Yo creo que tiene razón el senador Gaona, porque impacto significativo o en conformidad a las circunstancias, yo creo que francamente es muy ambiguo, o sea, no es preciso. Yo creo que es complicado de aplicar. Entonces, no sé si eso está pensado por el Ejecutivo en un momento dado en el reglamento, pero tal como está redactado, yo creo que está demasiado discrecional, por decirlo de alguna manera. No tiene como un sustento claro de qué estamos entendiendo. Gracias, senadores, y le doy la palabra al Ejecutivo. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Bueno, esta discusión la tuvimos el día de ayer, efectivamente, largamente sobre el impacto significativo y tal como lo dice el senador, va a estar definido a través del reglamento, pero igual le voy a dar la palabra a Ariel para que pueda complementar respecto de esto. Esta es la presunción de requerir estudio de impacto ambiental cuando se encuentra en zona de latencia saturada. Eso es lo que está haciendo este artículo específicamente. Le doy la palabra a Ariel. Gracias. Muchas gracias por su intermedio, Presidenta. Es importante hacer notar de que hoy en día, con la regulación actual, los proyectos que se someten a evaluación de impacto ambiental están sujetos a esta evaluación discrecional por parte del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental de entender cuándo aplica las circunstancias de la letra A, que se refiere a la superación de los valores de concentración, o sea, que el proyecto tenga un impacto en la superación de los valores de concentración de los contaminantes en un determinado periodo, y para eso el servicio cuenta con guías de evaluación que utilizan un concepto de impacto incremental. Entonces, eso es muy de cada uno de los proyectos en particular, de forma muy específica. Ese es el estado de la regulación hoy. La indicación va en la línea de plantear que para cada declaración de zona exista también, adicional a esa que es una evaluación de caso específico, un criterio que sea más homogéneo, más estandarizado y conocido de antemano por quienes se someten al sistema de evaluación, y que sea la declaración de zona saturada o latente la que indique ciertos aumentos de emisiones que van a ser considerados significativos para esa cuenca o territorio. Entonces, lo que busca la indicación es avanzar un poquito más en términos de conocimiento previo, porque si no queda muy, hoy día tal como está, es muy de caso específico. Y esa vinculación entre cuánto aumentan las emisiones de un proyecto y cuánto eso puede tener un efecto en las concentraciones, o sea, entre la emisión y la concentración que se produce en el receptor, esa es una relación que la indicación apunta a que sea determinada en cada declaración de zona en base a antecedentes técnicos. Como señalábamos en una intervención anterior el día de ayer,
estos porcentajes, por ejemplo, de aumento de emisiones de cada proyecto van a depender bastante en cuanto a si la cuenca o el territorio está caracterizado porque son algunas fuentes muy grandes y que tienen un rol significativo en la concentración del lugar, o se trata más bien de fuentes más pequeñas, de mayor número, y por lo tanto ninguna de ellas tiene un rol tan preponderante, pero un aumento en varias de ellas puede significar este efecto en las concentraciones. Entonces, por eso la indicación no apunta a fijar un umbral específico en la ley y dejarlo a cada declaración de zona. Sin embargo, en otra indicación, en otro numeral de la indicación, se mandata a realizar una modificación del reglamento que regula estas declaraciones de zona saturada latente para que allí se incorporen todas aquellas cuestiones de procedimiento y de criterios que se requieren, criterios estos técnicos que se requieren para esta definición. Entonces, y la vigencia de esta normativa quedaría supeditada a la existencia de esta actualización del reglamento donde se incorporen estos criterios. Eso, presidente. Gracias al Ejecutivo. Le doy la palabra al senador Latorre, que me la había pedido, y al senador Durán. Gracias, Presidenta. Sí, me queda más clara la explicación del Ejecutivo. Igual, o sea, dos preguntas. Una es, ¿cuánto estima el Ejecutivo que podría llegar a demorar la redacción de este reglamento? Una vez estamos en segundo trámite, podría ir a tercer trámite del proyecto, esto podría salir relativamente rápido, entonces nos interesa eso, tiempo estimativo. Hay leyes que se demoran mucho en tramitarse y después el Ejecutivo se demora mucho, estos distintos gobiernos, distintos signos, digamos, se demoran mucho en la redacción del reglamento, pero efectivamente cuando dice que hay criterios para evaluar cuando se produce un impacto significativo, de pronto se podrían mencionar esos criterios en la ley, digamos, en el articulado de la ley, y después la bajada más específica, más concreta, claro, depende de cada territorio, será pertinente a la diversidad del territorio, etcétera, y a elementos técnicos, que eso podría quedar al reglamento, pero quería hacer esas dos precisiones. O sea, una pregunta en términos de tiempo de elaboración del reglamento, y lo otro si se pueden especificar ciertos criterios para el impacto significativo. Eso, Presidente, gracias. Gracias, senador Latorre. Senador Durana. Mi preocupación es que estamos aprobando dos indicaciones que van a fijar impactos significativos, van a fijar circunstancias que van a ser determinadas por decreto sin tener una claridad en el tiempo y por lo tanto, ¿qué se hace mientras se puede salir publicada la ley? ¿Y qué se hace en el intertanto? ¿Qué significa la actividad económica, productiva? ¿Cómo queda finalmente la certeza jurídica y administrativa de quienes están operando en esa zona? La verdad que esa ambigüedad no me gusta, y ahí me gustaría si el Ejecutivo pudiese ser un poco más explicativo qué hacemos en el periodo de transición fijadas en la ley, y por otro lado nos piden que aprobemos hoy día dos indicaciones que en el tiempo generen incertidumbre. Gracias, senador Durán. Senadora Allende, y le doy la palabra al Ejecutivo. Bueno, no sé si antes del Ejecutivo podemos nuevamente pedir la opinión de Alejandro, que digamos estudió más esta parte, pero yo también tiendo a pensar de que esto de fijarlo en reglamento y dejarnos un periodo en el cual ya hemos visto casos tan evidentes, los cuales pueden tardar años incluso los reglamentos. Entonces a mí no me convence que lo dejemos de esta manera, y creo igual que hay que tener mucho cuidado porque también sabemos los casos de, no solo que el Ejecutivo se tarda mucho en un reglamento, sino también sabemos casos de la gente que presenta proyectos que no necesariamente dice todo lo que debe informar, ocultan información, y eso también es la experiencia. Entonces, por eso que es mejor ser más precisos, no solo en términos de plazo, sino también en el procedimiento. Porque si queda de esta manera más ambigua o más abierta, también sucede eso, que no siempre se tiene todo lo que debiera tener, y hemos visto muchos casos en los cuales se tienden a separar o se tienden a disminuir ciertos efectos como una forma de lograr una aprobación, digamos, supuestamente más expedita. Y lo tercero es que
en todo este periodo de aquí que tener el reglamento y dónde queda la participación, que es un tema que nos debe estar acompañando permanentemente, más aún cuando aprobamos CASU. Entonces también no veo claro qué hace la ciudadanía en esa instancia, digamos. Entonces, yo no sé, yo sugeriría que esto, bueno, no sé si ustedes están de acuerdo, dar la palabra a Alex y después el Ejecutivo lo que quiera decir, pero a mí me deja mis dudas. Le damos la palabra al senador Gaona y luego le damos la palabra a Alex. Gracias, Presidenta. Yo entiendo de que en la ley no puede ir tan especificado las métricas por la cual la autoridad respectiva debiera determinar discrecionalmente, pero no tan discrecionalmente, sino que en función de las métricas establecidas en los reglamentos, que entiendo yo que están establecidas en ese reglamento, lo que significa impacto significativo y las circunstancias. Aquí dice que por los efectos, características o circunstancias de las letras A y B. Y las letras A y B es clara, dice riesgo para la salud de la población debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones y residuos. Al hablar de cantidad y calidad, yo imagino que eso ya está definido en el reglamento respectivo. Por lo tanto, a mí me genera certeza. Después, efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluido el suelo, de agua y aire. También hay, imagino yo, métrica que permita dimensionar qué es lo que es significativo y cuáles son las circunstancias que podrían provocar estos proyectos. Y entiendo que eso está reglamentado. Por tanto, si bien es cierto, a mí con la explicación del Ejecutivo, algo me resuelve las dudas, leyendo un poquito más detalladamente también, porque se refiere específicamente a las letras A y B de esta misma indicación, de este mismo proyecto, y por tanto, yo no sé si tendremos nosotros que en la ley establecer criterios técnicos en términos de métrica, de calidad o de cantidad. Dado eso, a mí de verdad no se me ocurre qué más poder agregarle para poder generar una certeza que debiera generar el reglamento y que de una u otra medida ya está establecida porque hay ciertas métricas establecidas en los reglamentos. Entonces, a mí lo que me ha dicho el Ejecutivo me parece que es razonable y yo no le veo problemas. Claro, tendría que tener el reglamento a la vista, pero yo confío en lo que me está diciendo el Ejecutivo y que efectivamente es así. Me deja medianamente satisfecho la explicación, y eso quería manifestar releyendo esto, y además se circunscribe a las letras A y B del artículo 11 y establece, y eso yo tengo certeza que eso sí está establecido claramente en los reglamentos respectivos, porque si no estaríamos haciendo una ley y reglamento a la vez si nos ponemos tan específicos, digamos, en esto, digamos. Eso, Presidente. Gracias, senador Gaona. Antes de darle la palabra al Ejecutivo, decir lo siguiente, a propósito del punto que ellos marcaban, de que estamos frente a una presunción legal, o sea, se está estableciendo un mecanismo legal, automático, porque se están dando presupuestos, y en este caso, cierto, de haber declarado una zona latente o saturada. Entonces, se presume, digamos, por lo establecido, cierto, en la ley, que quienes van a ingresar estos proyectos a su evaluación lo hagan vía estudio, cuando tenemos una zona declarada latente, saturada, evidentemente con esta normativa aprobada, y antes de que se ejecute ya un plan del cual nos estamos haciendo cargo, porque a nuestro juicio, ¿cierto?, ahí hay un vacío, se requiere de una mayor exigencia. Entonces, esa mayor exigencia es que sea vía estudio, pero como indica, ¿cierto?, el texto, proyectos o actividades que produzcan un impacto significativo. Ahora, yo concuerdo, por un lado, con que esto tiene que quedar más definido. Evidentemente, ese documento, ese instrumento es el reglamento, pero también concuerdo con lo que dice la senadora Allende, de que muchas veces, por mucho que esté establecido un plazo para tener un reglamento, en este caso de 6 meses, hay un paréntesis, el reglamento va a quedar establecido en un plazo de 6 meses, y una vez que tengamos reglamento, la ley rige in actum. O sea, no va a regir, por ejemplo, con un artículo transitorio en un año más desde que tengamos reglamento, etcétera. Entonces también está en manos de este Ejecutivo, si nosotros logramos sacar durante estos 4 años esta ley, espero que antes,
entregar rápidamente ese reglamento para que ya quede todo, digamos, amarrado y terminado, ¿cierto? Y cerremos ese círculo. Entonces, dicho aquello, marcar ese punto de la presunción legal de que evidentemente la mayor exigencia en este caso es el estudio, no una día, pero también que es solo respecto a aquellos proyectos o actividades que produzcan este impacto significativo, que esta definición es importante dejarla clara ahora, o al menos que, porque es importante luego para la historia de la ley, las actas que vayan a quedar, el día de mañana cuando eventualmente se pueda producir un juicio, cuál es el ánimo entonces del legislador si es que esto tendría que quedar establecido en un reglamento. Le damos la palabra entonces al Ejecutivo. ¿Cuál es el ánimo del Ejecutivo, perdón? No del legislador. Ah, perdón, verdad, perdón. Alex, tienes la palabra y después le damos la palabra entonces al Ejecutivo a Melissa. Gracias, senadora. No solamente reiterar un poco lo que se había manifestado en torno a que hay 12 requisitos en el fondo para que este tipo de proyectos en la letra A y B entren a la evaluación ambiental. El primero es que produzca un impacto significativo y el segundo requisito es que ese impacto significativo no es cualquiera, digamos, es en conformidad a las circunstancias del decreto que declara la respectiva zona como latente o saturada. Entonces, en el fondo se produce una configuración de un área gris bastante importante que no queda definida a nivel legal. Como usted bien dijo, señora presidenta, se pretende realizar lo que se conoce jurídicamente como una presunción legal, es decir, se subentiende que estos proyectos tienen que entrar a menos que demuestren lo contrario. Pero la verdad es que aquí realmente no habría una presunción legal porque parte del contenido para generar esta aseveración se remite al concepto de impacto significativo que no está definido y que va a ser de extenso debate en tribunales, porque obviamente los proyectos no quieren someterse a este trámite muchas veces. Y en segundo lugar, en conformidad a las circunstancias que indica el decreto, que tampoco se da una pauta respecto de cuáles son, y que simplemente se indica que se hará una modificación reglamentaria para definirlo. Entonces, también un poco escuchando lo que indicaba el senador Gaona, si bien en la ley es muy difícil establecer criterios técnicos, porque sabemos que eso dificulta la labor del Ejecutivo, sí se puede establecer pautas mínimas o criterios mínimos, que puede ser no indicar porcentajes, por ejemplo, pero sí ciertos criterios. Y esto, por ejemplo, lo tuvo en la vista esta misma Comisión de Medio Ambiente cuando se tramitó el proyecto de ley de plásticos de un solo uso, que tenía un montón de reglamentos también y un montón de discrecionalidad administrativa, pero sin embargo la Comisión fijó ciertos principios, ciertas pautas y ciertos estándares para que esos reglamentos no pudieran ser completamente dictados de cualquier forma, sino que tuvieran que respetar ciertos lineamientos y ordenamientos. Entonces, como opinión técnica, yo creo que desde el punto de vista de la técnica legislativa, sí sería un aporte poder entrar a definir ciertos casos y qué se entiende por un impacto significativo, dar ejemplos de qué se entiende por un impacto significativo y también dar ejemplos de cuáles son las circunstancias que puede tomar en cuenta el decreto que declara la zona como latente saturada. En el fondo, no puede ser cualquier tipo de circunstancia, pero dar ejemplos de qué circunstancias sí pueden ser especialmente tomadas en cuenta. Y por último, también reiterar lo que indicaba la senadora Allende respecto de que la modificación reglamentaria se subentiende que tiene que también tener un componente de participación ciudadana de cara a Escazú. Eso nomás, señora presidenta. Muchas gracias, Alex. Entonces ahora le vamos a dar la palabra al Ejecutivo. Presidenta, muchas gracias. Por su intermedio, solo recalcar que, por supuesto, la intención del Ejecutivo y por lo mismo se ha puesto urgencia a este proyecto es poder tener esta nueva norma prontamente, porque entendemos que es un problema, que hay un espacio en que no existe ninguna norma que regule esto, entre que se declara la zona como latente y que se dictan los respectivos planes de prevención o descontaminación según sea declarada la zona, y por tanto, o sea, ojalá que esto salga en menos de 4 años, digamos, eso es lo que buscamos, que salga prontamente y para eso estamos trabajando y lo trabajamos también con los asesores previo a la sesión
Así que eso dejarlo muy claro. Respecto al plazo del reglamento, en la indicación se señala que son 6 meses, ¿ya? Sí, o sea, ese es un compromiso del Ejecutivo que estamos tomando y que perfectamente se podría haber dicho, ¿cierto? Se pone un año para que queden 6 meses, pero no, el compromiso es 6 meses porque entendemos que esto es urgente. Y respecto de establecer estos criterios, comparto, por supuesto, el espíritu de que se tiene que quedar establecido el tema de impacto significativo, pero en este caso, tal como lo señalaba el senador Gaona, entendiendo su argumentación, la tomamos porque entendemos que esto va a estar en el reglamento, se van a establecer estas pautas, no es que no existan las pautas van a estar establecidas en el reglamento, para que se pueda luego tomar la decisión de parte del SEA. Pero en el fondo transmitirles que esta presunción legal que se está estableciendo es un gran paso de lo que existe actualmente, y por eso en el fondo llamamos a que se pueda aprobar la norma. No sé si Ariel quiere complementar con algo, pero eso, Presidenta, gracias. Gracias, Melissa. Ariel. Sí, complementar en 3 líneas para resumir un poco lo que se ha planteado en las observaciones. Por el lado de si esto genera mayor o menores niveles de incertidumbre, quisiéramos recalcar que hoy día la estructura normativa es la ley en el artículo 11A y B se refiere al impacto en salud humana y recursos naturales, y el reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental desarrolla los criterios. Entonces, esa estructura hoy día es similar a lo que propone la indicación. La ley introduce el concepto, el reglamento define los criterios, y eso que esto se va a referir a con atmosféricas, y esperamos y por lo tanto dejar establecido en la ley. Normalmente se hace como técnica regulatoria en los reglamentos de altamente que nos va a limitar. Luego requeriría que introducir una materia en la ley. Entonces, no es recomendable que se línea. Respecto del concepto de incertidumbre, precisar de que hoy día esta indicación apunta a una mayor claridad de todos los actores, de los proponentes de proyectos, de las comunidades y del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, porque la situación actual es que el reglamento no habla del detalle de estos porcentajes que involucran cuántas emisiones pueden transformarse luego en concentraciones, sino que lo deja establecido como un criterio súper general, y el detalle preciso queda entregado después a guías técnicas de evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, esta indicación lo que hace es precisamente avanzar en mayores niveles de certeza jurídica en cada uno de estos puntos. Y finalmente, una cuestión que para el Ejecutivo es sumamente importante, que es el tema de participación ciudadana, también apunta a mayor participación, porque tanto el reglamento, con los criterios que contenga, va a ser sometido a consulta pública, debe serlo, como también porque el proceso para cada cuenca y territorio va a ser objeto de consulta. Entonces, cada una de estas actos va a tener un proceso de participación adecuado conforme a los estándares de Escazú. Entonces, ninguna de las etapas va a estar exenta de consulta, y esa definición técnica va a ser interpelada seguramente por la ciudadanía, y eventualmente, como señalamos también ayer, va a ser objeto de reclamaciones judiciales ante el Tribunal Ambiental, que es un tribunal especializado en estas materias y que va a poder también pronunciarse si es que alguna administración, cualquiera esta sea, produce una arbitrariedad en sus decisiones. Entonces hay bastantes controles de esto. Eso como para redondear. Gracias, Ariel. Le doy la palabra a la senadora Allende, y solamente una cuestión no sé si de forma a esta altura, pero estás con mala señal, entonces a veces se corta. Te entendimos todo, Ariel, en todo caso, pero al final fue un poco complejo. No sé si va a mejorar eso, si no, lo de la cámara también puede ser obviada. Senadora Allende. Repita, Ariel, la última frase, ningún problema. Antes de... Ariel está por ahí.
Sí, estoy acá. Apagué la cámara para Ya, copiar la perfecto, señal. gracias. La última frase o damos por hecho lo que dijo. Sí, nosotros mantenemos el alcance de la indicación porque creemos que en cada uno de estos 3 puntos, de estructura normativa, de técnica regulatoria, en temas de certeza jurídica y en temas de participación ciudadana, la indicación garantiza que se alcance un buen estándar en cada una de ellas y mejor del que hoy día existe. A ver, brevemente, yo no tengo ninguna duda que va a ser mejor de lo que hay, porque hoy día lo que tenemos es justamente un hoyo negro, digamos, entre y que tenemos uno y otro, o se llega a dictar el famoso plan, y el mejor ejemplo es Calama, como usted lo ha señalado muy bien, presidente. Entonces, eso está fuera de cuestión. Y todos perseguimos, digamos, el que efectivamente podamos lograr avanzar en este plano y no dejar en la indefensión como lo que ha ocurrido justamente en el ejemplo de los habitantes de Calama. Lo segundo es que yo entiendo, la ley hace ciertos principios, el reglamento especifica, pero ojo cuando dejamos muchas cosas así sujetas al reglamento, porque hemos visto varios casos en los cuales el reglamento o se tarda mucho o no hacen todos los reglamentos que la ley debiera hacer de acuerdo a los principios que la ley sostiene. Y eso lo hemos vivido en varios casos. Y es más, hay políticas públicas que no se aplican porque el reglamento no sale. Áreas grises, por ejemplo, todavía estamos esperando el reglamento del Ministerio de Salud. Estamos años esperando que este país, en la deficiencia hídrica, entre otras cosas, pueda usar las áreas grises, lo cual es insólito porque simplemente no se aplica porque no está el reglamento establecido. Entonces, yo tengo cierto, entendiendo el principio, la diferencia entre un principio y las especificaciones, digamos, propias más específicas de un reglamento, no me caso tan fácilmente con dejar así el reglamento, lo va a explorar porque hemos visto muchos casos de eso. Y por último, yo no sé si es posible pedir, a lo mejor lo hicieron y yo no he estado, digamos, pero quizás mayor avance con los asesores, porque entiendo que discutieron las cosas más centrales, pero entiendo que estas cosas específicas fueron muy encima de esta sesión. Entonces, yo diría que se den más tiempo, porque eso nos ahorraría a nosotros más tiempo y nos permitiría avanzar mejor. Entonces, solo. Y lo último, donde dice acá, perdón, después de AB, para no leer todo, sino que más adelante, mediante el decreto que declare zona saturada o latente en concesión respectiva a la respectiva norma de calidad ambiental, o las, porque puede ser más de una. Muy simple. Pedir las respectivas. Gracias, senadora Allende. Yo concuerdo sobre todo con lo último. Senador Gaona, y después me pidió la palabra el senador Durana. Sí, presidenta, yo la verdad es que no sé, no tengo bien claro, porque me imagino que esto fue trabajado por el Ejecutivo y asesores. No sé con qué asesores, por lo menos de nuestra parte a nadie nos invitaron, digamos. Entonces, evidentemente vamos a tener muchas dudas e inquietudes y la verdad hemos llegado a la sesión completa ya y solo una indicación. Entonces, yo no sé si existe el ánimo como para poder resolver todas estas cosas, pero con todos los asesores, pues yo no sé con quiénes ustedes discutieron este tema como ejecutivo, con qué asesores, pero por lo menos con los nuestros no. Entonces, por eso van a surgir todo esto, en el mejor ánimo de poder efectivamente aportar y traer un poco más digerido todo esto y mucho más especificado, como dice la senadora Allende, quizás darnos una semana hasta la sesión del próximo lunes, para que efectivamente en este trabajo estén todos nuestros asesores, porque claro, nosotros vamos a tener las inquietudes porque no fuimos considerados en esa discusión, en ese debate previo. Entonces, sería interesante poder tener esta semana, no sé, presidenta, si eso es posible, si el ánimo de los senadores también, porque si no nos vamos a entrabar en cada una de las indicaciones y esto se va a dilatar muchísimo. Eso, presidente. Gracias. Antes de la palabra del Ejecutivo, el senador Durana me lo había pedido y luego yo lo voy a tomar y luego a Melissa, al Ejecutivo. Gracias. Presidenta, a mí hubo una frase que me causó certeza y esa la quiero confirmar, si es que efectivamente este proyecto de ley entra en vigencia con la dictación del reglamento. Es una certeza de que efectivamente tiene que estar el reglamento para que entre a operar y por lo tanto, por lo menos desde esa mirada, yo no tendría problema en votar esta indicación. Gracias, senador. Yo quise hacer uso de la palabra como presidente de la comisión porque siempre va a haber el ánimo para volver a revisar y que nuestros asesores se vuelvan a reunir, pero en esta comisión el Ejecutivo tiene un grupo de WhatsApp con los asesores
en donde los convocó a la reunión y algunos asistieron y otros no. En todo caso, eso se puede mejorar. Yo tomo de buena forma lo que indica el senador Gaona y evidentemente podemos, yo sí ocuparía el tiempo de esta comisión hasta las 14, que es donde estamos, para continuar revisando, porque así como hemos resolvido esto, ningún problema, que nos ayuda mucho incluso el que los asesores se reúnan y la próxima semana seguimos votando, pero ya tenemos, ¿cierto?, al menos esta, y le doy la palabra al Ejecutivo para ver si a lo mejor pasamos del grupo de WhatsApp al llamado, en fin, pero la idea es que no falte nadie, obviamente. Gracias. Sí, Presidenta, muchas gracias. Efectivamente, hemos hecho varias reuniones con los asesores. Lamentablemente, senador, hemos hecho un llamado en un grupo donde estaban, entendemos, todos los asesores presentes, y por eso lo hacemos a través de eso, pero podemos cambiar la fórmula, no hay problema. O sea, la idea es que exista un trabajo colaborativo. Entendíamos que estas indicaciones que presentamos eran fruto del trabajo colaborativo, donde se hicieron incluso reuniones previas a la entrega de esta indicación y luego también reuniones posteriores donde se pudieron explicar, y donde estamos, por supuesto, abiertos a que se pueda, a poder recibir todas las consultas y las observaciones que se tengan, ¿no? O sea, en eso, Presidenta, toda la disponibilidad para poder conversar respecto de las indicaciones. Así que nada, y por supuesto una invitación abierta a todos los asesores a que puedan asistir. Hemos hecho varias reuniones, no solo de este proyecto, en el marco de la Comisión de Medio Ambiente de acá del Senado, sino que también en el marco de otros proyectos de ley. Así que eso, Presidenta, muchas gracias. Gracias, Melissa. Sí, mencionar lo siguiente, y quiero volver al fondo del asunto, ¿cierto? Y al artículo, al numeral, perdón, 3 que estamos discutiendo, porque además, teniendo a la vista, sé que la señora secretaria lo mencionó en un inicio, pero teniendo a la vista acá la ley de base, a propósito del numeral, de la letra, perdón, A y B, me gustaría decir lo siguiente, porque, y me quiero poner derechamente desde el lado de el proyecto, desde la empresa, los ejecutivos, en fin, los abogados, los estudios jurídicos, que están evaluando si su proyecto debe ingresar como estudio o como declaración de impacto ambiental. Y en este caso, las letras A y B, si yo asesorara a alguna empresa, le diría directamente, aunque nos demoremos un poco más o sea más exigente los requisitos, ingresemos como estudio, porque la letra A es ni más ni menos que el riesgo para la salud, o sea, un proyecto que produzca cierto riesgo para la salud de la población debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones y residuos. Entonces, fuera incluso de la discusión de esta ley, si el proyecto produce ese riesgo, yo prefiero quedar cubierto y presentar directamente un estudio que alguien después me venga a decir, ¿cierto?, no le corresponde una día. Y en la letra B, que también menciona el proyecto que estamos revisando y votando, son los efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad, o sea que el proyecto produce efectos adversos y significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire, o sea, todo. O sea, si yo sé que mi proyecto va a producir o puede producir efectos adversos significativos, insisto, ingreso con estudio, no ingreso con una día, ¿cierto? Pero más allá de aquello, el texto, digamos, del proyecto que estamos discutiendo y votando, indica que es como, y por eso comparto con Alex que él nombraba, ¿cierto?, estas dos exigencias, digamos, lo que estableceremos como legislativo, y una es aquellos proyectos o actividades que produzcan este impacto significativo en las circunstancias que acabo de mencionar, y lo otro es como consecuencia de las estimadas del proyecto en conformidad con la o las circunstancias que serán determinadas mediante el decreto. Entonces, a mi juicio, y formándome esta opinión o convicción después de lo que hemos revisado y escuchado, el decreto va a venir como a reforzar más aún lo que ya va a estar establecido en la legislación, pero me gusta que establezcamos, perdón, como presunción legal el que cuando estemos en este periodo, ¿verdad?, cuando estemos en el tiempo que media entre que la zona ya fue declarada latente o eventualmente saturada y antes que, insisto, tengamos un plan de descontaminación, no haya duda, porque uno podría evaluarlo, insisto, dentro de un estudio jurídico, los ejecutivos de un proyecto, pero que no haya duda que tiene que ingresar como estudio, más aún, insisto, o si está en conformidad con las circunstancias que establecerá el decreto más adelante. Entonces, yo creo que en un inicio yo también pensaba que, bueno, que queden definidas acá
lo que vamos a entender por impacto significativo, pero creo que me he ido convenciendo, insisto, de que la norma ya lo resguarda y que un reglamento va a venir a reforzarlo. Eso por un lado, y esto ya saliendo de este numeral, pregunto, dado que podríamos votar, ¿cierto?, el primero, si hay alguna ya reacción propuesta respecto de la letra B del numeral 1. Le doy la palabra al senador Gaona y luego al Ejecutivo. No, Presidenta, solo para aclarar que solo ayer mi asesor fue incorporado al grupo de WhatsApp que mencionaba el Ejecutivo, entonces evidentemente no tenemos ninguna posibilidad de opinar antes de este tema. Era solo por eso manifesté lo que le estaba comentando. Sí. No, en eso, senador Gaona, para que no haya ninguna discusión, no solamente en este proyecto, en cualquier otro, o sea, evidentemente que a nosotros también nos facilita mucho el trabajo y al Ejecutivo, que nuestros asesores puedan conocer con anticipación e incorporar nuestra mirada en la discusión. Así que en eso, súper zanjado, y qué bueno saber también que solo ayer estuvo incorporado, así que de aquí en adelante, si esa es la fórmula, me refiero a vía WhatsApp más eficiente, bueno, que sigan así, pero además hoy día no vamos a votar todo, así que de aquí en adelante puedan revisar los otros numerales ahora los 5 asesores y asesoras. Melissa. Muchas gracias. ¿Estoy disponible para eso, senador? Si podemos seguir votando en la tarde, igual. Sí, Presidenta, efectivamente, bueno, gracias al senador Gaona por la aclaración, y tenemos una propuesta de definición para plan de prevención, tomando lo que se ha señalado ahora en la discusión. Se lo acabo de mandar a la secretaria también, pero se los puedo leer. Plan de prevención, instrumento de gestión ambiental que a través de la definición e implementación de medidas y acciones específicas tiene por finalidad recuperar los niveles de concentración señalados en las normas primarias y o secundarias de calidad ambiental por debajo de la latencia. Con esa redacción entendemos que estaría cubierta todas las aprehensiones que se hicieron al principio de la discusión. Presidenta, muchas gracias. Gracias, Melissa. Doy la palabra. ¿Pudieron leerlo? Yo estoy de acuerdo. Senador Latorre. ¿Está bien también? Senador Gaona, sí. Habrá que ver. Solo la duda respecto a si está bien utilizado el concepto de concentración. Claro, de las normas primarias y secundarias de calidad ambiental se encuentran, se refiere a esa concentración, uno la puede medir en aire, ¿qué otro elemento más? En agua. O sea, por lo tanto nos referiríamos, pero concentración, por ejemplo, cuando no tiene que ver con normas de situaciones que afectan a la salud de las personas, entonces. O sea, el concepto de concentración me hace un poco de ruido porque como que limita a ciertos componentes de calidad ambiental y no a toda la calidad ambiental. ¿Presidenta? Muchas gracias. Le doy la palabra a Ariel para que pueda responder la pregunta más técnica. Muchas gracias por su intermedio, Presidenta, responder la consulta. Efectivamente, el concepto de concentración aplica a toda la gama de contaminantes que hoy día tenemos normados, tanto en suelo, o sea, perdón, en recursos hídricos, que efectivamente tenemos una serie de parámetros químicos, y también atmosféricos. Y se entiende también por el contexto de la normativa que se refiere a los parámetros físicos, que a veces son ciertas caracterizaciones, como que pudiera ser la duda, pero dado el contexto es perfectamente claro que se refiere a todos los tipos de contaminantes, entonces no debería generar un problema el concepto. ¿Sí o no? ¿Ah? Sí, lo leo. Quedaría de la siguiente manera la definición de plan de prevención. Instrumento de gestión ambiental que a través de la definición e implementación de medidas y acciones específicas tiene por finalidad recuperar los niveles de concentración señalados en las normas primarias y o secundarias de calidad ambiental por debajo de la latencia. Señora Allende. Senador, señor Durana. A favor. Senador, señor Gaona. A favor. Senador, señor Latorre. Señora Presidenta. A favor, señor secretario.
fui aprobada la letra B por unanimidad de la manera como se leyó anteriormente, con las modificaciones propuestas. Muchas gracias. Entonces ahora vamos a retomar la discusión que estábamos llevando a cabo del numeral 3 respecto a esta presunción legal. No sé si entonces el Ejecutivo quisiera explicar o reforzar alguna de las ideas. Gracias. Presidenta, muchas gracias. Efectivamente, lo que se está tratando de hacer, como ya hemos discutido, es la presunción legal de que estos proyectos van a entrar por estudio de impacto ambiental una vez que está declarada la zona saturada, declarada como latente saturada. Efectivamente, la definición de impactos significativos y los criterios que se van a utilizar para este efecto van a estar determinados en el reglamento y no es posible ponerlo en la ley porque, como bien señalaba el jefe del Departamento de la División Jurídica, aplica a varias fuentes, digamos, no solamente se refiere a contaminación del aire, sino que también contaminación en recursos hídricos y posteriormente norma de suelo cuando exista norma de suelo. Por tanto, no se podría hacer un criterio unificado y entendemos que sería mejor que estuvieran estos criterios establecidos en el reglamento. Gracias, Presidenta. Sí, gracias, Melissa. Senador Gaona. Mediante estudio de impacto ambiental, entonces, todos los proyectos nuevos, me imagino, o proyectos nuevos. Entonces, quedan fuera de esta categoría, me imagino, las pertinencias y todo ese tipo de cosas. Ampliaciones de proyecto, por ejemplo, que requieran pertinencias y no necesariamente declaración de impacto ambiental o evaluación de impacto ambiental. O sea, esto se refiere a proyectos nuevos. Claro, porque, claro, por eso Termina, señor Gaona. Sí, porque puede haber una ampliación de un proyecto existente. Entonces, probablemente eso yo lo pueda ingresar como pertinencia y no necesariamente tenga que hacer un estudio de impacto ambiental, una declaración de impacto ambiental. Ahora, si esa ampliación es tan grande, bueno, eso me imagino que lo tiene que calificar, pero básicamente me gustaría saber qué pasaría con las pertinencias en este caso. Gracias, senador Gaona. Senador Latorre. Sí, gracias, presidente. Me parece que el punto que plantea el senador Gaona por su intermedio, presidente, es muy importante y que tiene que ver con el proyecto RCA que votaremos mañana, creo que está en tabla, lo pusimos al final. Y lo digo concretamente acá en la zona de Quintero Puchuncaví. Efectivamente hay empresas antiguas, anteriores al 97, que no tienen nada, no tienen ni un estudio, ni declaración, ni nada, porque son anteriores. Pero esas mismas empresas, después del 97, hacen ampliaciones, hacen nuevos proyectos dentro de la misma empresa matriz, digamos, la operación, y esas sí tienen o declaración o estudio, dependiendo y estamos hablando de una zona declarada el año, si no me equivoco, 93, zona saturada. La bahía de Quintero Puchuncaví por el cordón ambiental. Entonces, me parece que es importante precisar y que quede en la ley, porque efectivamente pueden haber empresas grandes en zonas ya declaradas patentes o saturadas que tengan proyecciones, que tengan proyectos, digamos, de ampliación y que sí requieran que tengan algún tipo de estudio o declaración, y ojalá con estándares modernos que siempre estemos actualizando. Y lo otro que quería plantear, que es un tema sobre las normas, ¿no? Que me parece muy bien que no sea solo normas de aire, que haya normas de suelo, etcétera. Y ahí en eso, bueno, a propósito de la crisis que seguimos viviendo en Quintero Puchuncaví, no hay norma de arsénico, no hay, o sea, hay cosas que, claro, no sé si están o tienen que estar en este proyecto, pero quería hacer el punto, digamos, que hay cosas que son aberrantes desde el punto de vista ambiental, que no tenemos norma en Chile, que no existe norma en Chile, ¿no? Arsénico, por ejemplo, es un ejemplo. Bueno, eso, gracias, presidente. Gracias, señor Latorre. Parece que el senador Gaona también tenía otra idea. También, es decir, las ampliaciones, por supuesto, en zonas saturadas también, pero a veces hay modificaciones que no son tan grandes
y que son pequeñas modificaciones y que se establecen fundamentalmente por pertinencia. También esas tendrán que someterse a estudio de impacto ambiental, y por eso me interesa mucho que eso quede bien definido lo de las pertinencias, porque yo creo que una ampliación no se presenta como pertinencia, una ampliación se presenta directamente como declaración o estudio de impacto ambiental. Entonces, también eso por eso mi pregunta específica respecto de las pertinencias ambientales, que lo establece el reglamento del SEA, entiendo. Perfecto, le damos la palabra al Ejecutivo. Sí, Presidenta, le doy la palabra a Ariel para que pueda responder. Gracias. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, responder que efectivamente el proyecto no modifica las reglas que ya existen respecto de cuándo se debe evaluar las modificaciones de los proyectos. Hoy día la estructura normativa indica que los proyectos nuevos y sus modificaciones se deben evaluar. ¿Y qué se entiende por modificación de proyecto? Es una materia que está entregada al reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, que establece distintas hipótesis de cambio de consideración a aquellas cuestiones que son significativas. Hay algunas que son más o menos obvias, que tienen que ver con que la modificación es un proyecto en sí mismo, es una tipología. Y hay otras que se refieren a los nuevos impactos que se producen por la modificación, o aquellos modificación sustancial en los impactos que ya tenía, pero se modifican sustancialmente. Entonces eso está ya reglamentado. Esta indicación no modifica esa estructura, y donde solamente señalar de que efectivamente existe un criterio de distinción que permite separar, y en base a esos criterios normativos que están en la ley y en el reglamento es sobre los cuales se pronuncia el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental cuando los titulares presentan las pertinencias. Y la pertinencia, sí reiterar de que no es un mecanismo de evaluación, es simplemente un pronunciamiento del servicio donde indica si debe o no someterse, pero no es una evaluación propiamente tal del proyecto. Eso respecto a la primera pregunta, y solo mencionar como añadido de que efectivamente buscamos la flexibilidad para que el día de mañana no se necesiten cambios legales para poder incorporar en esta lógica las futuras normas para otros contaminantes u otras matrices ambientales que requiera el país. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Ariel. Yo quería decir sobre este punto lo siguiente a propósito de lo que han planteado, ¿cierto?, los senadores, que efectivamente cuando uno no distingue, ¿cierto?, no le es lícito luego al intérprete distinguir, y por lo tanto si nosotros no indicamos ni nuevo ni ampliaciones, etcétera, logramos, a mi juicio, el objetivo del proyecto, que es que si una comuna, si un territorio ya está en el suelo, lo voy a definir con mucho respeto de esa forma, pero para que me entiendan, y por lo tanto ya ha sido decretado como una zona latente o saturada, y no está despoblado, ¿cierto? Con esa declaración las personas siguen viviendo allí. Lo mínimo que podemos hacer es evitar que se le siga pegando en el suelo. Y vuelvo a mencionar esta frase, pero para que me entiendan y lo grafique de la mejor forma posible. Entonces, más allá que el proyecto sea nuevo o sea una ampliación de una operación que ya esté, lo importante es que cumpla con mayores exigencias. Y esas mayores exigencias, en virtud de nuestra legislación, es un estudio y no una DIA o una pertinencia. Si nosotros no distinguimos, insisto, se va a entender que es todo gran proyecto. Ahora sí creo que es importante que quede claramente establecido, y ahí le vuelvo a dar una vuelta al tema, porque seguimos en este numeral, de que estamos hablando de grandes proyectos, estamos hablando, ¿verdad?, y para que quede además la historia de la ley, de aquellos que produzcan un impacto significativo, de aquellos que a lo mejor incluso en virtud de la operación, del giro, del objetivo del proyecto, de la actividad, han influido en que la zona haya sido declarada latente o saturada. Me explico, y ya que van de salida, voy a ponerlas de ejemplo. Si una zona ha sido declarada latente y tiene 3 termoeléctricas, evidentemente que no se va a presentar un nuevo proyecto de termoeléctrica, ni menos aún si no es con un instrumento como un estudio. Exagero a lo mejor en el ejemplo porque ya sabemos que hay una decisión del Estado, ¿cierto?, tomada para ir retrocediendo en esto y dejándolas atrás, pero a eso nos referimos. Entonces, eso es lo que a mi juicio tiene que quedar claramente establecido en este numeral, de que estamos hablando de proyectos de actividades que produzcan un impacto significativo
hemos puesto además como consideración, ¿cierto?, la letra A y la B, que ya la hemos leído en un par de oportunidades, y evidentemente también como consecuencia de las emisiones estimadas del proyecto, o sea, de que se evalúe lo que eventualmente emitiría. E insisto, nadie está prohibiendo que no se produzcan, o sea, perdón, no se presenten como, y ayer yo lo dije, pero lo quiero volver a reiterar, estaba establecido en el proyecto original, sino que estamos aumentando las exigencias de estos tipos de proyectos, y también me hago cargo, sin considerar, por ejemplo, alguien por ahí dijo en la discusión en la Cámara, perdón, proyectos inmobiliarios, por ejemplo, o sea, obviamente que no, ¿cierto? Ni privados ni los que bajan del mismo. Entonces, bueno, pero a eso quería recalcar como punto para ver si tomamos una definición y lo sometemos a votación o si siguen habiendo algunas dudas. Ok, entonces lo sometemos a votación. Señora secretaria. En votación el numeral número 3, al que ya se le dio lectura. Senador señor Durana. Voy a votar a favor. Gracias, senador. Senador señor Gaona. Senador señor Latorre. Senadora, señora presidenta. A favor, señora secretaria. Resultado de la votación, se aprueba la norma por 3 votos a favor y una abstención. Perfecto. A ver, voy a recoger lo siguiente, quedan unos minutos para finalizar la comisión, pero me parece importante, dado lo que fuimos conversando y acordando, que entonces a través de nuestros asesores, y ahí también se lo transmito, ¿cierto?, al Ejecutivo que ha mostrado disposición, podamos desde el numeral 4, son 8 si no me equivoco, ¿no? 8, 9, hacer ese trabajo prelegislativo, pero sí mencionarles que en nuestra próxima sesión, que es el próximo lunes, vamos a continuar con la votación de este proyecto para ojalá despacharlo a la sala. Así que ese trabajo y coordinación se debería producir en esta semana, evidentemente, ¿ya? Eso como primera cosa. Y antes me quiero permitir mencionar, no sé si a esta altura hacer lectura de una carta que me llegó a mí, en mi calidad en todo caso de presidenta de la comisión, pero efectivamente no fue enviada a la secretaría, por ejemplo, de la comisión. Yo he pedido que me la manden de esa forma, o sea, que la manden en realidad al correo de la secretaría con un texto que me imagino podrá ser como enviado a la comisión, pero bueno, ya son las 14, la voy a pasar a leer la próxima semana, pero hace referencia al Ministerio de Bienes Nacionales a propósito de que las empresas de telecomunicaciones, cuando se les define un lugar donde tengan que instalar sus antenas, por ejemplo, tienen que recurrir en el 90% de los casos a bienes nacionales porque además les definen el lugar donde se tienen que instalar, no es de elección de ella. Yo la verdad es que desconocía este procedimiento, pero la estoy resumiendo, siempre pues insisto que la voy a leer la próxima semana, pero Bienes Nacionales no les ha respondido durante mucho tiempo si esos terrenos que están solicitando se los van a entregar o no. Obviamente no de manera gratuita ni en comodato, ¿cierto? Evidentemente de manera ocerosa, una concesión onerosa de largo plazo, en fin, pero además porque no les queda otra a propósito de que la misma Subsecretaría de Telecomunicaciones es la que les indica dónde tienen que ir a instalarse. Entonces, en resumen, nos están solicitando como comisión, después ya, insisto, la próxima semana veremos el cómo, pero ayudar a que Bienes Nacionales agilice estos trámites, porque, y yo lo quise decir, porque al menos en mi región, y me imagino que en parte de las de ustedes también, la falta de conectividad, la señal compleja, horrible, bueno, voy a ocupar la misma palabra, que existe, podría evidentemente mejorarse si ellos se pueden instalar su antena y lo que le ha pedido la misma subsecretaría. Al final, en ambas caras de la moneda aparece el Estado, ¿cierto? La Subsecretaría de Telecomunicaciones por un lado y el Ministerio de Bienes Nacionales por el otro. Entonces, sí quiero hacer mención que esa carta me llegó a mí, pero no como, qué sé yo, como senadora rehén o como jefe de bancarrena, sino que como presidente de la comisión, pero no ha llegado formalmente a la comisión, así que me parece importante hacerla
notar. La próxima semana la voy a leer, pero sí, yo también le he pedido que la manden directamente a la Secretaría, señora Secretaria, y ese es el contexto de la carta, así que tenemos varios temas pendientes con la ministra de Bienes Nacionales. Vamos a ver si después de la votación de este proyecto le invitamos a nuestra comisión nuevamente, y eso sería uno de los temas que a mí me gustaría que se lo mencionáramos para que puedan agilizar los procesos. Así que, bueno, doy la palabra nuevamente si es que alguien tiene algún tema que mencionar. Nadie, perfecto, entonces damos por finalizada nuestra comisión. Muchas gracias. Recording stopped.